Esta fiesta no se encuentra en la Biblia como una de las fiestas del Eterno, ya que los eventos que se conmemoran ocurrieron muchos años después. Es una fiesta histórica que se encuentra escrita en los libros de los Macabeos, los cuales no se encuentran en muchas Biblias, pero eran parte de la literatura judía del Segundo Templo. La única vez que se menciona esta fiesta en la Biblia es en el Nuevo Testamento, y de esto hablaremos más adelante. Primero, ¿qué es Hanukkah y qué es lo que se conmemora? También veremos una relación entre Yeshua y esta fiesta. La palabra Hanukkah se deriva del verbo lejanoj, que significa inaugurar o dedicar. Durante esta fiesta se conmemora la rededicación del templo a Dios y el milagro del aceite. Veamos un poco de la historia. Tras la muerte de Alejandro de Macedonia, rey de Grecia, su reino fue repartido entre sus gobernadores y fueron coronados como reyes. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epifanes. Primero conquistó Egipto y después de esa victoria se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, tazas, cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo en el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Antíoco intentó imponer la cultura griega sobre los judíos, prohibió la circuncisión, la observación del Shabbat, prohibió el estudio de la Torá, construyó un altar a Zeus en el templo, obligaba a los judíos a hacer sacrificios a sus dioses, obligándolos a sacrificar animales impuros, y cualquiera que desobedeciera era condenado a muerte. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron, y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios o algunos simpatizaban con la ley, se les condenaba a muerte según el decreto del rey. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes. Un sacerdote llamado Matatías, un funcionario del rey, lo quería obligar a sacrificar a sus dioses, y él se rehusó y mató al funcionario que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios, y destruyó el altar y gritó: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Dios, que me siga. Él y sus hijos huyeron a las montañas. Con el tiempo se le fueron uniendo más. Tras la muerte de Matatías, su hijo Yehudá Macabí, Judas Macabeo, lideró la resistencia y organizaron un pequeño ejército, y a pesar de ser un grupo pequeño y mal armado, lograron varias victorias. Después de varias batallas y victorias, los judíos recuperan su tierra, Judea y el templo de Jerusalén. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios, hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado Kislev del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron. Judá, con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido, determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes de Kislev. Los judíos recuperaron su libertad, su tierra y el templo. El milagro del aceite no se encuentra en los libros de los Macabeos. Esta es tradición rabínica oral
la cual se relata en el Talmud. Cuando los macabeos recuperaron el templo y lo reconstruyeron y purificaron, al querer encender la menorá, el candelabro, solo hallaron una pequeña vasija de aceite puro. Aceite suficiente para un día. Preparar nuevo aceite tomaba tiempo. Sin embargo, ocurrió un milagro. El aceite ardió durante 8 días completos. Nes Gadol Haya Sham. Un gran milagro ocurrió allí. No se refiere solamente al milagro del aceite, sino a la victoria de los macabeos sobre los griegos. Eran un pequeño grupo inexperto, mal armado, y vencieron un gran ejército, lo que parecía imposible. Dios les entregó en su mano a sus enemigos y les dio la victoria. La luz de la menorá del candelabro representa la victoria de la luz sobre la oscuridad. Incluso una pequeña chispa pudo sostener una llama duradera. Un pequeño grupo se mantuvo firme y fiel a Dios a pesar de las persecuciones y muerte. Su luz no se apagó. Nuestra luz interior es mucho más poderosa que la oscuridad exterior. La única mención de esta festividad, Hanukkah, se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Yeshua andaba en el templo en el pórtico de Salomón. Se celebraba una fiesta en invierno. La única fiesta que se celebra en invierno es Hanukkah, que como ya vimos, Hanukkah significa dedicación. Esta fiesta se celebra el 25 de Kislev. Kislev, este mes corresponde a los meses entre noviembre y diciembre en el invierno. Y es durante esta fiesta que le preguntan a Yeshua si él era el Mesías o no. Lo rodearon los judíos. Los judíos aquí se refiere a líderes religiosos, no al pueblo en general. Lo rodearon, lo acorralaron, querían una confesión pública que pudieran usar para acusarlo de blasfemia. A lo que Yeshua les afirma que ya se los había dicho, no con palabras sino con acciones, a través de sus obras y milagros. Pero aún así no creían. Les afirma que su autoridad viene del Padre, pero no creen porque no son de mis ovejas. Las ovejas en la Biblia se refiere a aquellos que son fieles al pacto de Dios, aquellos que oyen su voz, obedecen, no solo escuchan. Yo las conozco. Conocer en hebreo es yadá, que implica mucho más que conocimiento, sino intimidad, relación profunda, como las ovejas con su pastor. Y me siguen, caminan detrás. También esto implica imitar. Yeshua se identifica como el buen pastor, el pastor prometido en las Escrituras. Yo y el Padre somos uno. Esta frase hizo que quisieran apedrearlo por blasfemia. La palabra usada en hebreo, aunque el Nuevo Testamento está en griego, Jesús hablaba hebreo y arameo. Sería ejad, que significa unidad compuesta. Desde el pensamiento hebreo, Yeshua estaba afirmando su unidad con el Padre, compartiendo el mismo propósito y esencia divina. Y lo acusan de blasfemia. El hecho de que le hayan preguntado si él era el Mesías o no durante Hanukkah es muy simbólico. Recordemos, la fiesta conmemora la victoria de los macabeos contra el imperio y reinado de Antíoco el Griego. Los judíos habían sido obligados a dejar sus creencias, a abandonar la Torá, habían sido oprimidos, perseguidos y asesinados. Ahora la historia se volvía a repetir. El pueblo estaba bajo el dominio de Roma, sufrían opresión, limitaciones religiosas, tenían que pagar altos impuestos, había tensiones constantes con los gobernadores de Roma. Los judíos esperaban una figura mesiánica como Judas Macabeo, esperaban a alguien que los lideraría para la batalla, que expulsara a Roma y restaurara el reino de Israel. Pero Yeshua nos quería dar vida eterna, y es durante Hanukkah
que afirma su identidad como el Mesías profetizado en las Escrituras, y no un Mesías militar y político como el que ellos esperaban. La luz del mundo había llegado. Esta fiesta de Hanukkah simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad. También conmemora la fidelidad a Dios incluso en momentos de oscuridad. Hoy día no hay templo en Jerusalén, pero nosotros somos el templo del Espíritu. Tenemos que dedicarlo al servicio y adoración a Dios, limpiarlo y purificarlo, sacar toda idolatría y iluminar nuestra luz interna.